¿Cómo te va? ¿Cómo andando por acá? Bien, por ahora todo tranqui, disfrutando la hermosa tarde. ¿Y vos todo bien? ¿Qué se cuenta de bueno? Bien, 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 todo bien, trabajando, disfrutando, así que Bien. tranqui. Bueno, arranco la charla de hoy, Ale, con lo que dijo Carla Bisotti, que Argentina está en el peor momento. Y eso me hace a mí hablar y analizar de varios temas de Argentina. ¿Estamos en el peor momento como Argentina? Bueno, en términos sanitarios, como se refirió la ministra, indudablemente estamos atravesando una situación muy crítica. Yo no sé si es el peor porque cuando comparamos con lo que vivimos durante los meses de marzo, abril, más o menos del año pasado, cuando lo que reinaba sobre todo era la incertidumbre y el no saber de qué se trataba esta pandemia, la situación también fue muy crítica. Lo cierto es que es un momento muy delicado, los sistemas sanitarios están trabajando a tope y también está este temor a que los hospitales no den abasto, a que los sanatorios no den abasto, a que la cantidad de casos diarios cada vez se incremente todavía más y el riesgo también o el temor dentro de las provincias sobre todo y de los ciudadanos de cada una de ellas de cómo va a continuar este proceso en términos de restricciones. Pareciera ser que por lo menos durante esta primera etapa del año sentíamos quizás que lo peor ya había pasado, no solamente sanitariamente y en términos epidemiológicos, sino también en términos de actividad, de restricciones, de caída del consumo y demás cuestiones, o sea que habíamos pasado lo peor de las consecuencias que fue una pandemia y ahora estamos en puertas de una situación de vueltas problemática y que naturalmente va a requerir de que los gobiernos a nivel provincial, nacional por supuesto y municipal empiecen a pensar también de qué manera contener a esta nueva ola, no solamente, te repito, en términos sanitarios, sino también en términos de sostenimiento de la actividad económica, que es lo que mucha gente también está muy preocupada porque ya hemos visto lo que pasó el año pasado y no queremos volver justamente a una situación como esa, ¿no? Ale, con respecto a las nuevas restricciones que se está viviendo en la República Argentina, en Chaco y en otros lugares. La imagen de, por ejemplo, el gobernador o del presidente, ¿baja o sube? ¿Cómo sería la imagen si podemos ponerle un porcentaje? Bueno, a ver, en primer lugar, la imagen del presidente Fernández viene en caída. Alberto Fernández tuvo como un pico de popularidad o un pico de imagen positiva en los primeros meses de la pandemia, cuando a pesar de esta incertidumbre que yo te decía, parecía que había como una especie de fortaleza en el gobierno nacional, sobre todo en el sentido de más o menos ir encarando una situación que, te repito, nadie sabía para dónde disparar al principio. Sin embargo, a partir de no solamente las nuevas restricciones, sino también, sobre todo, a partir de la continuidad de ciertas medidas restrictivas y la quita de ciertos apoyos, sobre todo económicos, ¿no? A algunos sectores, hicieron que la imagen vaya cayendo mes a mes y así como tocó un pico del 60% de imagen positiva, Alberto, el año pasado, hoy, según las últimas mediciones que uno puede ver a nivel nacional, estamos hablando de una imagen positiva que está apenas queriendo arañar los 35 puntos, el 35%. Entonces, realmente la imagen positiva de Alberto ha caído muy fuerte y ha crecido, por supuesto, la imagen negativa y la mala evaluación de sus medidas de gobierno. Eso por un lado. En términos provinciales, el Chaco particularmente, que es lo que uno tiene de datos, el gobernador todavía tiene un apoyo bastante importante, pero se observó por lo menos en estos últimos 3 meses, es decir, desde el inicio del año a hoy, que es un poquito más endeble el apoyo. No significa que tenga una imagen negativa fuerte, todavía no la tiene, de hecho, pero sí hubo un recorte en la imagen positiva del gobernador, que también estuvo en su mejor momento pisando los 70 puntos, más o menos el 70%, y hoy está aproximadamente un poquito por encima del 50%. Es una pérdida muy importante, imagen negativa, pero todavía le da una espalda suficiente como para continuar con una forma de encarar la crisis
con un cierto apoyo o respaldo popular. Ahora bien, no es menos importante destacar que cuando uno trata de ir un poco más al hueso de la información, bueno, a ver qué sectores son los donde tienen más apoyo el gobernador y donde tienen menos apoyo, la realidad es que los más críticos a la gestión de gobierno son justamente los sectores que hoy están con incertidumbre muy fuerte respecto a qué puede llegar a pasar con eventuales nuevas medidas, ¿no? Como los emprendedores, los contrapropistas, los comerciantes, porque sintieron de alguna manera, ahora se refleja por lo menos del análisis de los datos, sintieron que no han tenido el apoyo suficiente por parte del Estado provincial como para poder también ser beneficiarios de ciertas medidas que los acompañen en un momento tan crucial como fue el año pasado y eventualmente en este, donde también se vuelve a restringir ciertas cosas, ¿no? Así que es un momento muy delicado para ambos niveles de gobierno Bien. y por supuesto que de cara a las elecciones todavía es un poco más problemático para él. Bueno, dos consultas más. Con el tema de las vacunas, no sé si tienen algún tipo de análisis, porque hay muchas versiones de las vacunas, cuál es buena, cuál es mala. ¿Qué balance hace desde la gente de Politicón Chaco con el tema de vacunar a la gente? No, a ver, en la cuestión de eficiencia de vacunas, eso lo dejamos para los científicos epidemiólogos. Perfecto. Por supuesto que todas las vacunas que hasta ahora se han suministrado en Argentina tienen atrás su paper científico que respalde con cierto porcentaje de eficiencia, eso por un lado. Ahora, lo que sí ha cambiado notablemente en términos de opinión pública es la aceptación particularmente de la Sputnik, cuando en su primer momento había todavía un sector de la sociedad que decía, no, pero esta vacuna que viene de Rusia, que es un acuerdo con el gobierno, Claro. etcétera. Hoy la realidad es que cerca del 80% de los argentinos consultados manifiestan la voluntad de ser vacunados por la Sputnik, justamente, ¿no? Está. Y después, por supuesto, el resto de las vacunas tiene, bueno, también sus niveles de apoyo, pero hoy la gente está más preocupada en estar protegida y Perfecto. ya de alguna manera quedó un poquito más atrás el debate sobre si es mejor o peor tal o cual, ¿no? Bien, te llevo para el nivel de ocupación y desocupación en la República Argentina y los masivos aumentos que hubo en los últimos tiempos. Sí, a ver, el 2020 cerró con niveles de desocupación bastante importantes y en esto me quiero enfocar sobre todo en la región, ¿no? Nosotros estamos hablando sobre todo para el Chaco, Corrientes, Misiones mismo y la zona del NEA en general. El problema central que tenemos en términos de trabajo primero es la todavía débil base de empleo privado, que es lo que se asocia como el empleo de calidad, el empleo formal en el sector privado, y todavía la existencia de un alto grado de informalidad, ¿no? Entonces, hay más gente que en otras regiones del país que están inmersos en la informalidad laboral, con todos los riesgos que eso trae y la inestabilidad propia que eso trae, pero a eso se le suma otro problema, que el sector privado, que es el que te genera en los papeles, ¿no? Cierta estabilidad y cierta calidad mínima de empleo, el sector privado hoy en el NEA sobre todo está pagando salarios muy bajos, no porque sean bajos per se, ¿no? Sino porque en nuestra región, así como también en el NOA, el alza de precios ha sido tan fuerte en el último tiempo que incluso personas que consiguen un trabajo privado formal tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. El gran problema que hoy tenemos en la región, y eso se reflejó también con la publicación de los datos de pobreza de hace más o menos un mes, es que, por ejemplo, el Chaco viene teniendo 7 u 8 meses consecutivos de incremento en su puesto de trabajo privado, ¿no? Cuando medimos mes a mes. Ahora, la pobreza trepó al 53%. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que consiguió igualmente un empleo o que recuperó un empleo que había perdido, pero el salario no le permite sostener una familia. Entonces, estamos con un problema de informalidad por un lado, con un problema de salarios por el otro y con un problema muy fuerte de precios por el otro, que de alguna manera impactan todavía más fuerte, por supuesto, en los hogares más vulnerables y de menores ingresos o de falta de ingresos, y que eso genera, por supuesto, una vulnerabilidad social muy fuerte que es prácticamente estructural en nuestra región, eso es lo lamentable, pero que todavía no hay medida alguna que realmente apunta al hueso de la cuestión y que realmente uno diga, bueno, estamos en camino de ir reduciendo por lo menos gradualmente el nivel de pobreza. Y lamentablemente
no hay ninguna señal todavía en este primer trimestre del año, bueno, ya transitando el segundo trimestre, que haga de alguna manera el escenario un poco más optimista en relación a lo que fue, ¿no? Perfecto. Bueno, Ale, hasta acá llegamos el día de hoy. Seguramente la semana que viene te vamos a estar molestando también para poder analizar todo este tema que por ahí uno no entiende, pero cuando te explica, no será maestro o por lo dudo profesor, porque cuando explicas todo se entiende todo, absolutamente todo. Bueno, gracias Nico, te agradezco y por supuesto a su disposición como siempre. Bien, la gente te puede seguir leyendo en las cuentas de Politicón y le invitamos a la gente que se suscriba. Sí, así es, pueden ingresar a www.politiconchaco.com. Ahí hay una opción pública, es decir, que buscamos cada tanto informes específicos de actividad, de economía y demás cuestiones que estudiamos de las provincias en general de Argentina. Otro apartado que es especial para suscriptores, que se pueden suscribir a través de la página y que les llegan informes super exclusivos. Y bueno, por supuesto a través de las redes sociales, o sea, sobre todo Twitter, pero también Facebook e Instagram con Politicón Chaco nos encuentran y ahí nos pueden seguir, consultar, bueno, interactuar de la manera que queramos. Perfecto. Gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene. Gracias, Nicolás. Hasta luego.